Así está nuestra cartera de dividendos y hoy es el video de las compras de agosto. Si bien es 31 de julio, mañana se me iba a complicar un poco hacerlo, así que lo voy a hacer hoy. ¿Sí? Ya fondeé la comitente y vamos a estar comprando las 4 acciones del día de hoy. Acordate que cuál es nuestra estrategia, cuál es nuestra idea con respecto a esta cartera de dividendos. Bueno, voy ingresando o fondeando $200 por mes. Y esos $200 tratamos de más o menos dividirlo en 4 acciones, es decir, ingresamos $50 en 4 acciones que vamos eligiendo mes a mes. En particular trato de elegir alguna que esté cerca de su ex dividend date para ya cobrar el dividendo, pero que también estén cerca de una zona de soportes atractiva, ¿sí? Hay muchas, la realidad es que tendría que diversificarme mucho, estuve viendo ahí cuál sí, cuál no, había más opciones obviamente, solo elegí estas, una ya la tenemos que es Río Tinto y las otras no, vamos a incorporarlas en la cartera. Y alguno me dice, che, pero ¿te conviene diversificar tanto? ¿No te conviene acumular en acciones para que cuando te paguen esas acciones, al ser acumulado, sea un valor mucho más grande y no que sean migajas de cada cosa? Bueno, es lo mismo en realidad, porque por un lado lo que vos tenés ingresado, más allá de que esté concentrado en una acción o en muchas, es el mismo monto, con lo cual si en vez de pagarte una $10 de dividendo hay 10 que te pagan $1, es lo mismo, pero al estar más diversificado te cuidás de que si alguna acción no te paga el dividendo porque lo recorta, porque decide no pagarlo o porque le va mal en su negocio, etcétera, vos tenés una diversificación mucho más grande. Por ende, si una se te cae y tenés 3 acciones, se te cae el 33% de tu cartera. Si una se te cae y tenés 20 acciones, bueno, tenés el 95% de tu cartera que te sigue ingresando bien, ¿sí? Y aparte, bueno, en nuestro caso, acá son los resultados que nos vienen dando la cartera, ¿no? Y tenemos el que más nos está dando es Microsoft. Y uno hubiera dicho, pero te hubiera convenido meter todo Microsoft. Bueno, tal vez sí, si es que subió su valor, pero a nosotros no nos importa vender. Nosotros en la cartera de dividendos no queremos venderlo. Claro que si sube su precio mejor, porque si el día de mañana yo tengo que vender, bueno, más vale salir en ganancia, ¿eh? O sea, pero ¿cuál es la idea de nuestra cartera de dividendos? Es precisamente que nos ingresen los dividendos, ni más ni menos. Pero para aquellos que quieren saber si efectivamente es algo rentable, bueno, mira, en lo que va de nuestro proyecto, que hoy nos estamos metiendo en el video número 6 de nuestro proyecto, ya vamos con el de hoy 6 meses de la estrategia, hemos ingresado hasta el video del mes pasado $500, hoy vamos a meter 200 más, pero si yo transformo todas nuestras ganancias en pesos, porque nosotros ponemos pesos y los CDRs son en pesos, pero si lo transformo al dólar CCL, el dólar contado con liquidación, que es el que se usa para los CDRs, los pesos que he ganado son como si en vez de haber puesto $1000 hoy tuviéramos 1050, o sea, venimos ganando $50. A eso todavía no les hemos sumado los dividendos, porque los dividendos que me están ingresando por ahora no hice nada, pues son muy poquitos, ¿está bien? Así que esa es la estrategia. Vamos a pasar a las 4 acciones del día de hoy. Bueno, acá está la cartera como la tenemos, ¿no? Lo mayor lo tenemos obviamente en Estados Unidos. Acá lo tenemos dividido por las distintas acciones que tenemos en cada una de ellas, por industria. Este portfolio tracker está en otro de mis listados de tutoriales acá en Andy Stop Loss Project. Así que si te interesa armar esta planilla así como la tengo, bueno, pasate al tutorial luego para poder verlo. Bueno, entonces vamos al análisis de las 4 acciones del día de hoy. La primera que me gusta para comprar es SPGI Global, ¿sí? Una acción que es de tendencia alcista de largo plazo, que ha corregido violentamente el año pasado, ha pasado desde el techo del canal alcista a casi el piso, formando lo que se denomina o se conoce como un hombro cabeza hombro invertido, que es una figura de reversión alcista. Es decir, estamos por un lado en zona de soportes por ser el piso del canal alcista que viene ya desde el 2009, es una linda zona de compra. También tenemos una figura de reversión alcista y así como está, de hecho, bueno, ha bajado mucho, ahí te voy a hacer un pequeño zoom, ha bajado mucho en este velón rojo porque presentó balance y al mercado no le gustó, ¿sí? No fue acorde a como se esperaba, ha bajado mucho y la veo verdaderamente en una oportunidad interesante de compra. El dividend yield no es tan alto, pero te lo voy a mostrar en Seeking Alpha. Si venimos a Seeking Alpha, vamos a ver en SPGI efectivamente que el dividend yield no es una cosa de locos, pero es una casi dividend king. Esto es bien interesante, ¿no? Es decir, hace 49 o casi 100 años que te paga el dividendo y te lo incrementa todos los años. ¿Qué puedo asumir que lo va a seguir haciendo? Entonces, de alguna manera nos asegura que me va a seguir incrementando el dividendo. ¿Cuánto me lo incrementa todos los años, Andy? Mira, en promedio 14%, lo cual está bastante bien, Es un incremento generoso y me reparte solo el 14% de lo que gana en dividendos, o sea, tiene mucho margen de crecimiento. O sea, hoy no me está pagando tanto,
Pero si uno apuesta a futuro, tiene mucho crecimiento este dividendo, o sea, podríamos tener un crecimiento exponencial, aparte de lo que ya hemos visto en el activo, que es un activo de crecimiento interesante. Su ex dividend date va a ser el 25 de agosto, es decir, tenés que comprar antes si quisieras cobrar. Y si vamos a ver su estado financiero, es decir, si es una empresa que crece y que gana dinero, tenés en su revenue, que es la facturación de la empresa, un crecimiento sostenido a través de los años. Y si venís a ver cuánto gana por acción, el earning per share, lo tenemos también en un crecimiento exponencial hasta el 2021. El 2022 ha bajado su crecimiento, por eso ha tenido también esa caída que ha tenido, que la hemos visto en el gráfico, y por eso el mercado también la ha castigado en cuanto a su capitalización de la acción, ¿no? Es decir, su precio de la acción, la capitalización bursátil. Entonces, este año ya viene recuperándose nuevamente, o sea, hizo un piso y está empezando a subir. Por eso es que la elijo para incorporarla a nuestra cartera, porque más allá de que me gusta la política de incremento de dividendos que tiene, también me gusta que la estamos comprando en un valor barato. Por eso también vamos a comprar el segundo activo, que es Hershey Company. Bueno, la empresa de chocolates, ¿no? ¿Quién no se comió un chocolate Hershey? También es un activo que es alcista de largo plazo. Si uno mira desde el 2008 en adelante, linda suba ha tenido, luego lateralizó, luego nuevamente una linda suba y ahora se está comiendo una corrección más que interesante. Es decir, una acción que sube cada vez que baja es una oportunidad de compra. Dicho de otra manera, como lo enseña el profe Jorge Fedio, en tendencia alcista toda baja será oportunidad de compra, ¿sí? Entonces, ¿qué está haciendo Hershey? Está bajando, y mucho, ya viene bajando bastante. ¿Y no será porque le pasa algo a la empresa? Bueno, después vamos a ver efectivamente si está ganando suficiente dinero o no. Ahora, uno podría trazar tal vez un nuevo canal alcista, ¿no? Es decir, el que venía haciendo ya lo perdió, el que venía haciendo ya acá quedó roto y acá también quedó roto. Entonces uno podría tomar otra inclinación, es decir, otro nuevo canal alcista. Y en este caso fíjate que lo está rompiendo. ¿Por qué te muestro esto? Porque más allá de que me parece que estos precios ya empiezan a ser atractivos, tal vez el activo siga bajando. ¿Hasta dónde? Bueno, cuando va rompiendo soportes, cuando va perdiendo pisos. De hecho, si uno traza un Fibonacci, que lo tenía dibujado pero lo vamos a dibujar de nuevo, también perdió el 0.618 de Fibo, o sea que también era una zona de soportes importante que no tenía que perder. Entonces, puede seguir bajando. Ahora, ¿nos importa a nosotros que siga bajando en precio? La verdad que no. O sea, si yo la quiero comprar para cobrar el dividendo y no quiero hacer trading por precio, si baja mejor, porque la compro más barata. Tengo que poner menos plata o por la misma puedo acumular más acciones. Pero si uno quiere esperar hasta la fecha del ex dividend date, que tenemos tiempo, ahora te lo voy a mostrar, podría seguir bajando hasta esta zona. En principio, por cómo he armado la estrategia de la cartera de dividendos, la voy a comprar hoy. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo lo que hago es comprar a principio de mes, siempre. Es mañana el 1 de agosto, pero lo vamos a comprar hoy. Pero es siempre el 1 del mes y listo. No me importa analizar, ¿por qué? Porque ahí estaría jugando con el trading, tendría que estar metiéndome en el mercado todos los días para ver qué está haciendo y no es la idea de esta estrategia. Esta estrategia, la idea es cobro, compro y me olvido hasta el mes que viene, ¿está bien? Pero para aquel que quiera mirar el mercado de cerca y demás, podría obtener algunos resultados mejores aún si sigue bajando, ¿está bien? Con respecto a lo que es el análisis fundamental o la información con respecto al dividendo, tenemos un yield de 2%, acá ya es más del doble que SPGI, 45% es lo que reparte de lo que gana en concepto de dividendos, no está nada mal, hasta 70 te diría que es un dividendo bastante sano, hace 13 años que te lo incrementa a razón de 9.50, no está mal, alrededor del 10% es lo que más o menos todas, más de 10 es generoso y hasta un 5% te diría que es lo que se espera. Menos de 5 ya es un crecimiento bajo de los dividendos. Tenemos el 17 de agosto, el ex dividend date, por eso te decía, si querés esperar a ver si sigue bajando, bueno, tenés tiempo para poder hacerlo todavía. Su estado financiero, ¿gana plata o no gana plata? Bueno, la facturación está incrementándose año tras año y ya superó los 10 billones de dólares, y en cuanto a lo que es su ganancia por acción, también se incrementa año tras año y está arriba de los 5 dólares por acción. O sea, todos los años factura cada vez más, gana cada vez más. Por ende,
todo recorte de precio es oportunidad de compra. Por eso la elegí, porque tiene su ex dividend date ahora en agosto, pero también porque me gusta lo que estoy viendo en ese activo. Bueno, nos vamos al tercero y siguiente, que es Snap-on. Esta es una empresa de industria pesada, fabrica herramientas de industria pesada precisamente. Es muy pero muy interesante lo que hace. Si quieren investigar, métanse a la página. Yo la conocí porque investigando por dividendo dije, ¡apa! Mirá lo que es esta acción. Eternamente alcista, ¿a qué se dedica? Y bueno, me fijé y tiene que ver con esto, ¿no? Es una empresa industrial, muy pero muy interesante. Es el estilo de empresas que quiero comprar, las que son eternamente alcistas. Pero está en máximos históricos, Andy, ¿te parece comprarla? Bueno, pero si la ves, acá estaba en máximo histórico, acá también, acá también. Acá estaba en zona de máximos históricos. En la pandemia hizo una linda oportunidad de compra. Luego máximos históricos de nuevo. Y acá fue toda zona de acumulación, toda zona de aprovechar y comprar y llevar y llevar y llevar. Bueno, la estamos viendo recién ahora. ¿Estoy a tiempo de entrar? Estás a tiempo de entrar, no te preocupes. Viene corrigiendo una tendencia alcista que estaba en un canal y desdobló el canal. Bueno, se está acercando al medio de ese canal desdoblado, es decir, al piso del canal de arriba, ¿sí? Si bien está en tendencia bajista todavía, o sea, si uno la mira está debajo de la ponderada de 10, que es la tendencia bajista de mediano plazo, y podría seguir bajando hasta el piso del siguiente canal. Bueno, estos precios ya son precios donde uno, para acumular en una estrategia de largo plazo, bueno, está perfecto, ¿sí? Los dividendos que paga son buenos, ahora los vamos a ver. Y en todo caso que baje hasta acá o inclusive se destruya más porque Estados Unidos corrige y se venga a la simple de 200, acá abajo acumularemos más. Acordate que esta estrategia de dividendos, nosotros no queremos vender, queremos acumular. Cuanto más acciones tengas, más te van a pagar de dividendos, ¿sí? Entonces, nos vamos a ver Seeking Alpha, efectivamente, a ver cuánto nos pagan y cómo están los estados financieros de esta empresa. Y que acordate, ¿no? Lo que te paga de dividendos es por una acción que vos tengas, no por un CDR. El CDR tiene un ratio de conversión. Si vos quisieras cobrar lo que te dice que te va a pagar acá, que es la acción de Estados Unidos, tendrías que tener completo el ratio, si no te va a pagar proporcional, o sea, no hay problema, lo mismo, o sea, básicamente. Pero lo aclaro porque por ahí alguno dice, che, pero decía que me pagaba $1 por acción y me pagó 10 centavos. Bueno, es porque tenés CDRs, no tenés acciones. Y para tener una acción, tenés que tener, si por ejemplo Apple, el ratio es 10:1, tenés que tener 10 CDRs de Apple para tener una acción de Apple, ¿sí? Y que de esa manera cobres lo que acá en Seeking Alpha te dice. Bueno, el revenue, lo que factura, cada año factura más y se está acercando a los 5 billones de dólares. Muy interesante. Con respecto a si gana plata o no, cada año gana más plata y está ganando casi $10 por acción. O sea, muy pero muy sólida esta empresa, muy pero muy interesante, me encanta. De hecho, hace 13 años que te incrementa el dividendo de manera muy generosa, casi 15% por año te lo incrementa. Reparte solo el 34% de sus ganancias, muy pero muy sólido, con un yield de 2.38. De momento, de lo mejorcito. Y bueno, lo que te paga, te lo va a pagar, o el ex dividend date va a ser el 18. Ah, bueno, acá todavía no está anunciado, ¿no? Este es el anterior, es el 18 de mayo. O sea que asumo que el 18 de agosto va a tener su ex dividend date, todavía no está anunciado. Y el último pagó $1.62. Hay que ver si lo incrementa en el próximo, ¿no? ¿Cuánto lo incrementaría? A razón de 14,65%, que es el promedio de los últimos años. Puede ser un poco más, un poco menos. Y alguien me diría, che, pero pará, si esta es la mejor de las 3 empresas que estás mostrando, sí, ¿por qué no compramos todo Snap-on directamente? Bueno, tiene que ver con lo que te expliqué en la primera parte, que es la diversificación de la cartera. Siempre hay que tener una correcta diversificación. Aparte, Snap-on estamos comprando bastante arriba en su cotización. En cambio, por ejemplo, SPGI y Hershey han bajado mucho. Entonces, ahí podrían tener también una suba en su capitalización. Que uno dice, bueno, pero yo no quiero ganar por capitalización, quiero ganar por dividendos. Sí, está bien, pero el día de mañana, insisto, si vos necesitases liquidez o quisieras convertir eso en algún bien durable, ya sea un vehículo, una casa o un viaje, ¿por qué no? Es mejor que tengas con jugosas ganancias y no que lo tengas tal vez en un activo al mismo precio que lo compraste, ¿está bien? La estrategia, la que yo estoy planteando es no lo vendas nunca más hasta tu jubilación, ¿sí? Pero bueno, cada uno de ustedes tendrá estrategias diferentes y siempre es mejor comprar activos lo más barato posible. Por eso es que compramos 4 papeles diferentes. Pero lo principal, y que yo lo veo como lo más valioso, es la diversificación, ¿sí? Cuanto más diversificado estés, más
cuidada tu cartera y menos peligro corre de perder los dividendos. Finalmente, y luego nos vamos a comprarlo, tenemos a Río Tinto, que esta ya la tenemos en cartera, podemos acumular un poco más, hemos comprado me parece en esta zona de acá, si mal no recuerdo, podemos seguir comprando un poco más. Esta es una empresa que es de Reino Unido, no te retiene el 30% de los dividendos como lo hacen las empresas de Estados Unidos, entonces en este caso te va a pagar un dividendo que es más interesante, y te lo paga cada 6 meses, con lo cual al también pagarte cada 6 meses y no trimestral es más interesante todavía, es como más abultado. Es casi una ilusión óptica, te diría que es más abultado porque en realidad te paga 6 meses, ¿no? Lo de las retenciones sí, pero luego tendrás que pagar ganancias, con lo cual ahí también compensa un poquito, pero igual es una linda empresa, es una de las mineras más grandes del mundo, Río Tinto, que está a precios atractivos, no está barata. Barata estaba acá abajo, ¿no? Acá no está barata, pero está a la mitad, te diría, que del recorrido entre máximos y mínimos. Estos precios no están mal, y siendo que paga buenos dividendos, bueno, la podemos incorporar a nuestra cartera, y también siendo que la mayoría la tenemos en Estados Unidos. O sea, la mayoría de la cartera están en acciones donde hay una política de pago y de incremento de dividendos que son muy pero muy interesantes. El resto del mundo fuera de Estados Unidos se puede invertir, claro que sí. De hecho, hay acciones de Brasil, de China muy interesantes para comprar también, que pagan dividendos, pero bueno, la mayoría la vamos a tener siempre en Estados Unidos. Ahora, Río Tinto, incorporemos. ¿Por qué? Bueno, fíjate lo siguiente. Tenemos acá Río Tinto en cuanto a su facturación. Bueno, ahí anda, ¿no? Va y viene. Consideremos las mineras como unas empresas de commodities. Y los commodities, todo lo que es la minería, todo lo que es el campo, etcétera, el petróleo, son cíclicos. O sea, no son alcistas, bajistas, sino que tienen ciclos alcistas, tienen ciclos bajistas. Entonces, tiene sentido que haga esto la acción y que haga esto las ganancias y de la empresa, ¿no? Que tengan ciclos alcistas donde se gana más dinero y ciclos bajistas donde se gana menos dinero. Y en ese sentido, tiene sentido también esperar, bueno, acá están las ganancias de la empresa, una cosa es la facturación, otra cosa es cuánto gana, tiene sentido ver variación también en lo que gana, no que sea eternamente alcista, y también motivo de eso es que vemos o tiene sentido ver que los dividendos también sean irregulares, que suban y que bajen, ahora lo vamos a ver en el histórico, pero tenemos un dividend yield de 7,44. Y encima no me retienen el 30% de impuestos como es Estados Unidos. O sea, hermoso el dividendo que te va a pagar Río Tinto, que tiene su ex dividend date el 10 de agosto, es decir, dentro de poco, pero todavía tenés tiempo, ¿sí?, para poder comprarlo, semianual, fíjate, o sea, cada 6 meses te lo va a pagar. Y tenemos acá Dividend History, que es la historia del dividendo, como lo paga. Fíjate que es bastante irregular, ¿no? Sube, baja, sube, baja, sube, baja, pero estas empresas lo que tienen de bueno es que cuando ganan mucho te pagan mucho de dividendos, así como cuando no ganan tanto te lo bajan, ¿no? Pero bueno, no tienen una política de incremento de dividendos como en Estados Unidos. Entonces pagan muy buenos dividendos, pero son irregulares. Entonces, ¿me conviene tenerlas? Sí, pero no en una proporción muy elevada, El núcleo, la columna vertebral de tu estrategia de dividendos tiene que ser en acciones estables, en crecimiento y de Estados Unidos. El resto lo puedes agregar, pero al ser irregulares, bueno, por ahí te sugiero no tanto, ¿está bien? Así que vamos al broker a comprar. Ya acá en la plataforma de Balance, viendo los dividendos que me entraron durante julio. Me ha pagado Altria $1.50, Lam Research 12 centavos de dólar. Bueno, y 0.28 Bank of America. Entendamos y recordemos que muchas de las acciones se caracterizan por pagar muchos dividendos. Por ejemplo, Altria, que paga $1.50, comparativamente obviamente con la cantidad de SDAs que tengo, ¿no? Digo, 1.50. Pero si acumulas mucho más, comparativamente, que yo voy más o menos metiendo proporción de igual entre las acciones que yo tengo, paga muchísimo más que por ejemplo Lam Research. Ahora, si cuando vos ves el gráfico de Altria, su precio no crece, en cambio el de Lam Research es muy alcista, y eso tiene que ver obviamente con las características de cada una de las empresas. Una es una denominada empresa de crecimiento como Lam Research, y Altria es más value, ¿sí? O sea, son distintas estrategias, distintas empresas. ¿Qué me conviene? ¿Meto todo en la que más me paga? Y mirá, yo, como te vengo diciendo, haría un mix, haría una cartera diversificada, un poco que me pague mucho dividendo, pero tal vez el crecimiento sea lento, y otra que me pague tal vez poco dividendo, pero con un crecimiento mucho más interesante, ¿sí? El mix es lo que a mí mejor me ha resultado y es lo que te sugiero. Así que vamos entonces a comprar, señores.
La primera que vamos a comprar es SPGI. Acordate que una vez que encontrás el CDR, le pones comprar. No nos volvemos muy locos con a qué precio está. Mientras las puntas uno vea mucho volumen de compra y de venta, en general cuando sucede esto es un market maker, ¿sí? Y el precio está 1% a distancia, no mucho más. Entonces no me vuelvo muy loco. Si le saco un centavo más, un centavo menos en esta estrategia que es de largo plazo de dividendos, ahora mucho no me interesa. Entonces, ¿qué vamos a comprar? Bueno, en promedio 25.000, 27.000 pesos en cada una de las acciones que vayamos a probar, con lo cual vamos a ponerle dos nominales, sería 9.000 pesos. Bueno, vamos a poner un poquito más, entonces 5, 24.000 pesos. Ahí está, vamos a comprar 5 de SPGI para comprar 24.000 pesos. Es más, un poquito más podría ser. No, ya me paso. Bueno, 5, compro y vuelvo con vos. El segundo que vamos a comprar es Hershey. Le doy comprar nuevamente. Pongo acá precio market, precio de mercado. ¿Y cuánto vamos a comprar? 5, 30.000. Bueno, me pasa un poquito, pero ahí estamos, está bien. Con 5 vamos a comprar 5 Hershey. Así hacemos número redondo, más o menos, ¿no? Múltiplo de 5 me gusta. Bueno, le doy continuar, la compro y ya vuelvo con vos. La siguiente es Snap-on, que también le vamos a dar comprar. 25.000 vale cada CDR. Bueno, vamos a poder comprar uno solo acá. ¿Qué va a ser? Más no nos alcanza, ¿sí? Nos quedan 56.000 pesos y más de uno, no hay maneras. Así que le doy continuar y faltará una sola. Y finalmente Río Tinto, que como ya la tenemos comprada, le puedes dar clic directamente al nombre acá en la plataforma de Balance. Te va a llevar a la caja de puntas para comprar y para vender. Vamos a darle comprar y en precio de orden, de tipo de orden, perdón, en vez de límite ponemos market. Y acá cuántas vamos a comprar. Bueno, a ver, con 10, 90.000, claro. 5, no. 4, no, 3, ahí está, 3 me alcanza para comprar y me van a sobrar unos 3.000 pesitos, que no puedo hacer nada con eso. Alguno me dice, pero poner en caución. Y es muy poco. Primero que no se puede porque no cumplo con el mínimo. Pero aparte, 3.000 pesos, la verdad que en todo caso los puedo sacar. Pero los voy a dejar acá, ¿sí? Así que le doy continuar y vamos a completar la planilla que tenemos de seguimiento. Bueno, habiendo hecho las 4 compras ya, acá las tenemos ejecutadas. Lo que vamos a proceder es a pasarlo a nuestra planilla de seguimiento. Así que ponemos Río Tinto, ponemos Snap-on, ponemos Hershey y ponemos SPGI. ¿Sí? ¿Cuánto hemos comprado de cada una? Bueno, venimos acá, simplemente compré una, 3155, 3155, ¿y a qué precios? 91.97 con 50, Snap-on 25.083 con 50 y 60.68 con 50 y SPGI a 48.47 con 50. Bueno, esto es el depósito que hice de 110.000 pesos porque cuando hice el depósito el CCL estaba a 550. Acordémonos, yo tomo el CCL para tomar de referencia. Algunos me dicen, no, pero hay que tomar el MEP. No, pero no importa eso, ¿sí? Vos podés poner más menos, podés poner en vez de $200, 210, 220, $2.000. Digo, no, eso no es importante. Lo importante es cómo vamos armando la cartera, cómo nos va quedando. Y en definitiva, acá en esta planilla hacemos el seguimiento. Así queda la planilla con las compras del día de hoy, donde hemos incorporado, acá aparece Reino Unido un poquitito más amarillito porque hemos sumado de Río Tinto. Ya tenemos $1.200 ingresados y a precios de hoy del CCL nuestra cartera vale 1.244, con lo cual estamos positivos en la cantidad de dólares que tenemos y seguimos acumulando y acciones para que, bueno, se da, ¿no? Pero lo mismo, para que cada vez me entren más y más dividendos. Así que hasta acá el episodio de la cartera de dividendos de agosto. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Si es así, deja ese like, suscríbete al canal, mira mis otros videos que también son muy pero muy interesantes y nos vemos el mes que viene. Chau, chau. El sensei es Anístoclos, él es Anístoclos, él es Anístoclos, el sensei.